Eres mujer, estás embarazada, definitivamente no quieres tener al bebé. ¿Qué haces? ¿Pides ayuda? ¿A quién? ¿A la persona que vive a un lado de ti? Probablemente ella no te quiere ayudar. Recurres a tu amigo, a tu amiga, a un vecino, al Estado. Seguramente si vas con este último, te aconseje que no hagas algo con tu embarazo, o de lo contrario, te va a reprimir. Tienes que saber que en muchos estados de la República actualmente existe el aborto como delito. Eso significa que si interrumpes tu embarazo, el Estado te puede imponer una pena privativa de la libertad. Sin embargo, existen algunos pocos estados de la República donde se permite el aborto. De hecho, en esos lugares existen hospitales previamente establecidos que te pueden ayudar. Sin duda el tema del aborto es completamente controversial. Yo no estoy aquí para cambiar tu mentalidad acerca del tema, sino estoy aquí para informarte. Como futuro abogado, abogada, como un profesionista en la materia, tienes la obligación de saber cuál es el alrededor jurídico en torno a este tema. En esta ocasión te vengo a platicar de una resolución emitida en el Semanario Judicial de la Federación el 17 de marzo de 2023. En ella, el segundo tribunal colegiado en materias penal y del trabajo del 13º Circuito declararon la inconstitucionalidad del artículo 332 del Código Penal Federal, cuyo texto y letra prevén el aborto como delito y dispone que se imponen de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, siempre que concurren determinadas circunstancias tales como que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima. De hecho, ese artículo también dispone que si falta alguna de las circunstancias mencionadas, a la persona se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. En los siguientes minutos te voy a explicar el contenido de esta determinación y cuáles fueron las razones jurídicas del tribunal colegiado para considerar la inconstitucionalidad del artículo 332 del Código Penal Federal. Esto es Radio Jurisprudencia, la radio que te funda y te motiva. En ese caso, la persona recurrente reclamó la inconstitucionalidad de determinados artículos del Código Penal, entre ellos el contenido del dispositivo 332 del Código Penal Federal, cuyo contenido, ahora que lo sabes, sanciona penalmente a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo, y al respecto se dijo que dicho precepto contiene una categoría sospechosa de discriminación basada en el género, ya que la criminalización absoluta del aborto es una forma de violencia de género que en algunas circunstancias puede llegar a constituir tratos crueles e inhumanos, por lo que limitan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En dicha determinación se dijo que la penalización total del aborto voluntario es una medida de discriminación basada en prácticas o costumbres ancladas en concepciones que asignan un rol social a la mujer, que anula su dignidad y la posibilidad de elegir un plan de vida autónomo e individual. Se dijo sobre la interrupción del embarazo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al emitir las recomendaciones y observaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, determinó que la prohibición de violencia contra las mujeres ha evolucionado para convertirse en un principio del derecho internacional consuetudinario, así como para reconocer que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la criminalización absoluta del aborto, son formas de violencia de género que en algunas circunstancias pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo cual se exhortó a derogar todas las disposiciones que toleren violencia contra las mujeres, entre ellas las que penalizan el aborto voluntario. Por eso, dicho tribunal jurisdiccional dijo que debía partirse de la obligación que tienen todos los órganos jurisdiccionales del país de impartir justicia con perspectiva de género, como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad.
Por ello, destacó el tribunal colegiado que el objetivo de la determinación se hacía consistir en determinar si es constitucional sancionar con pena de prisión a una mujer o persona con capacidad de gestar que por propia voluntad interrumpe su embarazo. En ese sentido, se señaló en la determinación del tribunal colegiado que el derecho de la mujer a decidir es resultado de una combinación particular de diferentes derechos y principios asociados a la noción esencial de la que es intrínseca a la persona humana, respecto a la disposición de su libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le den sentido a su existencia de acuerdo con sus propias convicciones. En la determinación también se consideró que el constituyente, en el artículo 4 constitucional, quiso plasmar el deber del Estado de no intervenir en una decisión personal, como lo es la planificación familiar, con el claro compromiso de dotar a la población de los medios suficientes e idóneos para ejercer una maternidad responsable, y que los fines que originaron la creación del derecho a decidir eran la igualdad, integridad familiar y la libertad. También se destacó en la determinación que al analizar el caso de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal consagra el ejercicio de un derecho individual que trasciende la libertad sexual y reproductiva, donde no podía ignorarse que la protección de los derechos básicos de las personas incluía dimensiones de la sexualidad diferenciadas, de aquellas destinadas a proteger un ámbito de decisión respecto a las cuestiones de tener o no tener descendencia. Se determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido completamente clara en reconocer el valor superior de la dignidad humana, al afirmar que en el ser humano hay dignidad que debe ser respetada en todo momento, constituyéndose la dignidad como el presupuesto esencial del resto de los derechos fundamentales, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen íntegramente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y al estado civil. En la determinación del Tribunal Colegiado se citó que en diversa determinación el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la dignidad humana reconoce la especificidad de la condición femenina y se funda en la idea central de que la mujer puede disponer libremente de su cuerpo y puede construir su identidad y destino autónomamente, libre de imposiciones o transgresiones, sin que esta concepción pueda ser de otra manera, pues parte de reconocer los elementos que definen a las personas con capacidad de gestar y el despliegue de las libertades mínimas para el desarrollo de su vida en plenitud. Se estableció que el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuántos, o bien de decidir no tenerlos, incluso de escoger su apariencia personal, entre otros. Se dijo que se trata de reconocer que la mujer puede desplegar estos derechos desde sus propias características, en un plano de igualdad de género que privilegia la capacidad femenina de tomar decisiones responsables sobre su plan de vida e integridad corporal. Se dijo también que los aspectos relacionados con la posibilidad de la interrupción del embarazo conllevan por definición la natural asistencia sanitaria, tanto psicológica como física, de manera que el derecho a la salud y las libertades asociadas a este son condiciones indispensables del derecho a elegir el curso de la vida reproductiva como un medio de protección basado en el principio de no discriminación, que implica que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho. Se dijo que esa comprensión de la salud reproductiva implica el reconocimiento de que las personas deben de estar en capacidad de llevar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de tomar decisiones respecto a si desean procrear, a partir del principio que toda mujer tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar. Entre estas, el acceso universal a los servicios más amplios posibles de salud sexual y reproductiva, incluidos los asociados con el embarazo en todas sus etapas y en todas sus vicisitudes, sin ningún tipo de coacción o discriminación.
En la determinación se estableció que no es suficiente con tener libertad para adoptar autónomamente las decisiones acerca de la propia salud y la libertad reproductiva, pues es fundamental contar con la correlativa asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente. Es decir, una decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y además debe existir toda la infraestructura para poder llevarla a cabo, como servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad. Con base en todo lo anterior, de entre las determinaciones establecidas por el tribunal colegiado, se destacó que el derecho de la mujer o persona gestante a decidir solo puede comprender el procedimiento de interrupción del embarazo dentro de un breve periodo cercano al inicio del proceso de gestación, lo cual se definió como el resultado del encuentro entre el derecho a elegir, que encuentra su límite en la protección constitucional que amerita el no nacido. Sobre los no nacidos, se estableció en la determinación que el Alto Tribunal, una vez analizado el marco jurídico nacional e internacional respecto a la titularidad de los derechos fundamentales y las nociones de protección de la vida, llegó a la conclusión de que dicho no nacido escapa de la noción de persona como titular de derechos humanos, de modo que el ejercicio de estos está determinado a partir del nacimiento. Se indicó que incluso en el ámbito convencional tampoco es posible encontrar que la cobertura del derecho a la vida comprenda desde el momento de la concepción. Pese a ello, el Alto Tribunal determinó que a pesar de que las referidas consideraciones aluden a la imposibilidad de ser titular de derechos desde la concepción o de que el derecho a la vida no extiende su entendimiento desde ese momento, ello de ninguna manera se traduce en que el embrión o feto carezca de un delimitado ámbito de protección, sino por el contrario, el máximo tribunal reconoció una cualidad intrínseca en el no nacido, con un valor que se asocia a sus propias características, en tanto se trata de la expectativa de un ser con independencia del proceso biológico en que se encuentre y cuyo desarrollo es constante conforme avanza el proceso de gestación. Concluyó que el derecho a decidir en relación con la mujer que opta por la interrupción del embarazo solo tiene cabida dentro de un breve plazo cercano a la concepción, como un mecanismo para equilibrar los elementos que coexisten y brindar un ámbito de protección tanto al concebido como a la autonomía de la mujer, es decir, un espacio donde la tutela de ambos sea posible. Y señaló que la decisión judicial tomada se orienta por un ejercicio de conciliación, integración y ponderación de los principios, derechos y bienes constitucionales involucrados. Se dijo que en relación con la fijación de la temporalidad en que puede ser llevado a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo como parte del ejercicio del derecho a decidir, el Tribunal Constitucional tomó como idóneo y razonable el plazo establecido en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es decir, dentro del periodo de 12 semanas, por ser el más seguro y recomendable en términos médicos, siendo así que la interrupción legal del embarazo se fijó únicamente para el periodo embrionario y no el fetal. Esto es, antes del desarrollo de las facultades sensoriales y cognitivas del no nacido. Por ello, y de cara al final, el Tribunal Colegiado estableció que la fórmula legislativa de orden penal que fue expedida por el Poder Ejecutivo Federal y que contiene la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todo momento, supone la total supresión del derecho constitucional a elegir de las personas con capacidad de gestar. Se dijo que como efectos de la sentencia, entre otros, se prevé la desincorporación de las normas jurídicas declaradas inconstitucionales, entre ellos el artículo 332 del Código Penal Federal, de manera tal que no se encuentre en obligación de observarlas, lo que se entiende comprendido por todo el tiempo que las normas permanezcan vigentes. Y eso, en la determinación del Tribunal Colegiado, vincula a toda autoridad que por sus funciones deba aplicarlas a la esfera de la persona recurrente. Esta determinación dio origen a la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 17 de marzo de 2023, con el número de registro digital 2.026.143 de la 11ª época, localizable con el rubro Aborto
El artículo 332 del Código Penal Federal, que sanciona penalmente a la mujer que decide voluntariamente practicárselo en la primera etapa de gestación, es inconstitucional por contener una categoría sospechosa de discriminación basada en el género que limita sus derechos sexuales y reproductivos. Es sumamente importante este precedente porque, a pesar de que no es obligatorio, esto es, únicamente constituye un criterio de referencia para la autoridad jurisdiccional que pueda aplicar ese precepto, lo cierto es que constituye un criterio que en un momento determinado puede guiar la actividad jurisdiccional. Es importante recalcar que este criterio únicamente le fue aplicado a la parte recurrente que promovió el amparo, es decir, que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 332 del Código Penal Federal no es para todas las personas. Esto es, el mismo sigue vigente para todas las personas que pudieran encontrarse en esa demarcación y en ese supuesto. Pero insisto, es un claro precedente que formula tendencia por el cual se pretende trazar una normativa nacional que potencie los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en lugar de sancionarlas penalmente por decidir voluntariamente interrumpir su embarazo, las protege, siempre que lo hagan en la primera etapa de gestación. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Daniel Mendoza. Esto fue Radio Jurisprudencia, la radio que te funda y te motiva.